Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús dijo a sus discípulos que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. En este comienzo del año, las lecturas nos muestran a Jesús retirándose a orar. Es importante comprender que la oración es fundamental para tener una buena relación con Dios y comenzar un año productivo. Es la oración la que nos da la inspiración para saber cómo actuar de acuerdo a las circunstancias que se nos presenten, pero también es un buen termómetro para adquirir disciplina y fortaleza en el cumplimiento de los propósitos que nos hemos propuesto. Un católico, al iniciar el año, debe caminar con esperanza, pero sin perder de vista la realidad en la que vive. Esto le ayudará a no descuidarse ante los diferentes retos y amenazas que se nos presenten en este nuevo año. Esto incluye comprender que en América Latina estamos por iniciar el cuarto pico de una pandemia que parece no terminar, pero que depende de nosotros y de la conciencia con la que actuemos el poderla detener o aminorar, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad de manera disciplinada. No podemos continuar viviendo ajenos a la realidad que vivimos, pensando que tener esperanza es hacer como si la pandemia no existiera, pues esta manera de ver las cosas lo único que logra es que con nuestra imprudencia continuemos alargando y empeorando más esta situación en lugar de poner todos de nuestra parte para aminorarla. Como hemos dicho anteriormente, para transformar esta realidad que vivimos y convertirla en algo positivo, primero es necesario aceptarla, para que desde ahí comencemos a actuar de acuerdo a lo que la situación amerita, y de esta manera podamos ir cambiando las cosas y así poder vislumbrar un panorama más alentador a mediano y largo plazo. Esto requerirá de nuestra parte humildad para aceptar que no somos todopoderosos. Necesitamos unos de otros y también de Dios. Generosidad para pensar en el bien común antes que en el propio personal. Castidad para ser transparentes y aceptar las cosas como son. Paciencia para sobrellevar las incomodidades y carencias que esto implica. Templanza en el uso de los elementos de bioseguridad, aunque incomoden. Caridad para ayudar al otro y crearle conciencia de la situación en la que estamos todos. Y diligencia para obrar con prontitud las sugerencias que nos den. Esto implica también de nuestra parte comenzar a confiar en Jesús, que camina hacia nosotros sobre las aguas tormentosas de la realidad que estamos enfrentando, y sin temor confiarle nuestras vidas y nuestras familias para que Él lleve nuestra barca hacia un puerto seguro. En este evangelio observamos que el evangelista nos dice que Jesús hizo como que pasaría de largo. Esto nos indica que no quiere intervenir en nuestra vida si nosotros no se lo solicitamos, pues es un Dios respetuoso de nuestra libertad. Esto nos recuerda también las palabras de San Agustín. El Dios que te creó sin ti, no quiere salvarte sin ti. Por lo que será necesario ser humildes y reconocer que sin Dios no podemos, y por tanto necesitamos de su apoyo para superar todas estas situaciones que se nos presentan. Si nosotros tenemos la humildad de reconocer que no estamos haciendo las cosas bien y acudimos a Jesús, Él nos dirá que no tengamos miedo, pues Él está entre nosotros y con Él podemos hacerle frente a cualquier circunstancia y salir victoriosos de ella. Sin embargo, para lograrlo, no solo necesitamos pedirle, sino también poner de nuestra parte cambiando hábitos,
quitando de nuestra vida aquello que nos aleja de Dios y volviendo a la gracia de los sacramentos y a la vivencia de las virtudes. Esto hará que con la ayuda de nuestro Señor podamos salir adelante. Muchos de nosotros cometemos el error de pensar que la manera de actuar de Dios es obrar milagros sin que sea necesario nuestro esfuerzo, pues leemos en los evangelios que sanaba enfermos con solo quererlo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Jesús no realizaba ningún milagro ni curación si la persona no mostraba fe. Así podemos ver al ciego de nacimiento gritarle que tenga misericordia de él y seguirle. Vemos a la mujer cananea suplicarle y soportar con humildad la burla y el rechazo de los demás para que sanara a su hija. A la hemorroísa la vemos siguiéndole y tocando el borde de su manto. Todos estos milagros muestran iniciativa de parte de ellos y fe, lo cual movió a Jesús a concederles el favor. Es por ello que podemos decir que sin hacer nada nos será muy difícil obtener el favor de Dios, pues Él quiere ver nuestra fe traducida en obras concretas. El Evangelio termina utilizando unas palabras que a menudo se repiten en nuestra vida, y es que nos cuesta trabajo entender la manera en cómo actúa Jesús. Nos dice el evangelista que no habían entendido lo de la multiplicación de los panes. A nosotros nos pasa algo similar, pues vemos en nuestra vida el actuar de Dios, pero nos cuesta trabajo entender por qué obra de determinada manera o a veces pareciera que no hace nada. Sin embargo, debemos tener presente que lo primero que Dios quiere ver en nosotros es la fe que tenemos convertida en acciones concretas. Como católicos, es importante que comprendamos que la fe se manifiesta con obras, y estas son lo que mueve a Dios a obrar milagros en nuestras vidas. Meditemos ahora en la virtud de la castidad. La castidad no solo implica la abstinencia de relaciones fuera del matrimonio, sino también velar la intención con la que hacemos las cosas. Muchas veces le pedimos a Dios favores y le ofrecemos cosas, pero lo hacemos con la intención de obtener su favor y no con un deseo sincero de cambio. Esto trae como consecuencia que muchas veces volvamos de nuevo a hacer aquello que prometimos a Dios dejar. Es por esta razón que como católicos debemos preguntarnos qué tan sinceros somos en nuestra relación con Dios y si realmente estamos dispuestos a cumplir su voluntad. Ofrezcamos el día de hoy, como ejercicio de castidad, ser más sinceros en nuestra relación con Dios y los demás y hablarle con la verdad. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.